Living es Radio Cultura. Bienvenidos a un viaje divertido por la historia de la Roma clásica. Les garantizamos que no podrán despegarse de sus auriculares tan pronto escuchen a nuestro invitado. Damos la bienvenida a don Paco Álvarez. Así es, Pilar. Bueno, así es, Pilar. Nos acompaña en el estudio un verdadero experto en la materia, Paco Álvarez, autor del libro Crónica Rosa Rosae, Escándalos en la Roma clásica. Paco, es un placer tenerte aquí. Hola Vicente, hola Pilar, el placer es mío, encantado de estar en Alicante, en tu caso en Roma, aquí hablando de cosas romanas. ¿Qué mejor plan para un martes o para un miércoles o para un jueves o para cuando sea? Cualquier día de la semana, sí señor. Así es. Bueno, un miembro del equipo de redacción que ha leído tu libro, aparte de mí mismo, nos ha dicho que el contenido es tan seductor que incluso Julio César se sentiría atraído por él. ¿Por qué cree que le ha regalado ese piropo? Cuánto honor, la verdad es que no estoy a la altura. No sé, debe de ser algún amiguete mío. No. Seguro. Hombre, Julio César yo creo que estaría contento de que alguien diga por fin que muchas de las cosas que sabemos de él son cotilleos y algunas, como las de su hipotética aventura homosexual con el rey de Bitinia, si quieres saber más, lee el libro, esto posiblemente sea solo un cotilleo, posiblemente, quién sabe. Lo curioso es que como es todo historia antigua, pues vaya usted a saber, ¿sabes? Es difícil, pero estamos muy interesados, para empezar, ¿qué nos podrías contar que te llevó a escribir este libro sobre los escándalos de la Roma clásica? Porque, bueno, hay mucha gente que escribe de historia, pero de historia en plan divulgación, desmitificar cosas, etcétera, parece que se le tiene tanto respeto a la Roma clásica que nadie se atreve a ser como tú, desmitificador y divulgador y dejarnos un gusto por la historia. ¿Qué te llevó? ¿En qué momento hiciste, ajá, este es el libro que tengo que hacer? El momento ajá. Pues, sí, el momento ajá yo creo que estaba leyendo una cita de Loretta Scott King, de la mujer de Martin Luther King, que decía que los adulterios venden libros, los matrimonios no, creo que es la cita entera. Entonces, claro, llevo ya otros 4 libros sobre Roma y digo, va a haber que hacer algo para vender. Entonces, dije, ¿qué es lo que tenemos absolutamente en común a lo largo de los siglos los mediterráneos? Pues que nos van los cotilleos más que a un tonto un lápiz. Entonces dije, pues hagamos libro de cotilleos y al final, me acuerdo que tengo una amiga que es, no voy a decir su nombre porque es rectora de universidad y catedrática de historia antigua, y dice que los historiadores de historia antigua somos unos cotillas, en general todos los historiadores. Pero los de historia antigua más, porque al final se trata siempre de averiguar quién estaba con quién estaba en contra de quién le puso los cuernos a quién era aliado de... Y al final es un poco igual que ahora. O sea, quiero decir, se trata de conocer cosas sobre gente que creemos conocer, pero que no conocemos, porque al final los famosos no los conocemos. Ahora bien, los famosos de Roma, los famosos de hace 2000 años, siguen siendo famosos. O sea, hemos mencionado a Julio César, podemos hablar de Cleopatra, de Nerón, de Calígula. Hay muchísima gente que conocemos de hace 2000 años. Me pregunto yo si dentro de 2000 años alguien hablará de los famosos de ahora. No sé. Material historiográfico. Perdón. No, sí, que digo que material historiográfico tienen, ¿eh? Desde luego. Hombre, sí. Ahora sí que hay material para elegir. El problema de la historia antigua es que lo que consideramos fuentes fidedignas, porque son clásicas, nunca lo son. O sea, quiero decir, Plutarco, por ejemplo, que escribe más o menos siempre, por lo menos 100 años después de quien nos habla, dice, yo no escribo historia, yo escribo vidas. Vale, empezamos bien, claro. Suetonio, claro, dice, yo de este no tengo ni idea y en lo que me he basado sobre todo es en lo que he leído en los Acta Diurna, que es el periódico, que es como si dijeras, pues para escribir la vida de España de los últimos 30 años me he leído el caso. Vale, o sea, quiero decir, además eso, lo que es noticia siempre es lo raro, no es lo normal. Entonces,
Claro, o yo qué sé, y luego también pasan cosas como, por ejemplo, hablaremos, ¿no?, de Nerón más, pero quiero decir, Nerón y el famoso incendio de Roma en el año 64, resulta que de todas las personas que escribían en esa época y que estaban vivas en Roma, el único que lo menciona es Tácito, que entonces tenía 8 años y lo normal es que ni lo hubiera mencionado. Séneca no lo menciona, Crisóstomo no lo menciona, un montón de gente que estaban ahí y que podían haber dicho, oh, macho, ha habido un incendio de narices, no dicen nada. Y Tácito va y lo dice. Y es justo Tácito en algo que no vamos a decir que es añadido, pero podría haber sido añadido. Sí. Después, justo es el primero también que habla del cristianismo y el que se inventa que Nerón persiguió, se inventa o no, dice que Nerón persiguió a los cristianos y que incluso él mismo los torturaba, que debe ser que no tenía más cosas que hacer el emperador. Y aparte, hombre, Nerón, pobrecito, si es que durante su mandato murieron San Pablo y San Pedro en Roma. Entonces, como que bien no le iba a caer a la historiografía cristiana. Así que, pobre hombre, claro. Pero ¿incendió Roma? Ni idea. Ahora bien, el Nerón en el que pensamos nosotros tres y toda la gente que nos está viendo y oyendo, es el que incendió Roma. Sí, sí, si de pronto hiciéramos un viaje por el tiempo, los que estamos hablando ahora, y por una ventanica viéramos a Nerón y viéramos que es un chaval que está, no sé, tejiendo o escribiendo a máquina o no sé qué, diríamos, ese no es Nerón. Y dije, no, que sí, que, oye, que soy Nerón, que no, no puede ser, no puede ser. No sé si os acordáis que incluso había, en los años 90, había un programa para duplicar CDs, una cosa que había antes, que se llamaba Nero Burning Room, Nerón. Sí, O sea, sí. tostadora de Nerón. Y el logotipo era un coliseo, como el que tiene Vicente detrás, con unas llamas saliendo. Sí. Que aparte, en la época de Nerón no existía el coliseo, por otra parte. Pero bueno, da igual. O sea, quiero decir, admitimos lo que sea, porque Nerón es un incendiario. Ya está. Punto. Y luego está la condición humana, que tú la describes muy bien a tus personajes y las contradicciones que tienen, etcétera, y cómo se quieren vestir de gala y premiar al que está en el mando, ¿no? Al que tiene la autoridad y quiere beneficiar a los suyos, como aquí cuando hablamos de la claca del político del turno, que tiene sus aplaudidores y cada sector tiene sus aplaudidores. Yo me acuerdo que me contaba una profesora universitaria de psicología que una vez hicieron una prueba en clase donde les daban un listado de adjetivos con los que una persona se describe y les pedía a los alumnos que por favor indicaran con una X aquellas cualidades o defectos que creían que les adornaban, ¿no? Y resulta que como todos se conocían porque llevaban ya en la clase bastante tiempo, cuando recibió la encuesta, resulta que aquellas personas que eran más tímidas decían que eran muy extrovertidas. O sea, todo lo contrario. Aquellas personas que eran cortantes o en el trato difícil y tal, decían que tenían facilidad para la comunicación y para el trato social, ¿no? Es decir, que fue muy ilustrador, ¿no? O sea, además de que cuando nos vestimos con nuestras propias galas tenemos pues una imagen de nosotros mismos, cuando hablamos de los poderosos, pues ya los engalanamos, me imagino también, ¿no? Más, claro, sí. Y fíjate que los romanos ya decían eso de simia semper simia est atque púrpura vestitur, que quiere decir que la mona es mona aunque se vista de púrpura. Decían ellos, nosotros decimos de seda, pero sigue siendo igual, ¿no? O sea, pero es muy curioso lo que dices, porque es que es eso, dice mucha gente, hombre, es que los cotilleos no sé qué. A ver, los cotilleos son intrínsecos a cualquier sociedad humana. O sea, yo de hecho, en algún párrafo del libro digo que yo creo que nos fuimos a vivir a las ciudades para tener vecinos a los que criticar. Pero aparte de la broma, sí es verdad que Levi Strauss, no el de los pantalones, el otro, fue a una aldea por ahí perdida de la mano de Dios y les preguntó que si había cotillas entre su familia, en su aldea. Y dijeron, no, nosotros no, aquí no cotillea a nadie. Ahora, la aldea de al lado, placas. Y fue a la aldea de al lado y efectivamente le dijeron lo mismo. No, nosotros no cotilleamos. Oye, pues los de al lado dicen, eso sí que son unos cotillas. Es así, o sea, todos somos cotillas. Es más, es fundamental, es un aspecto fundamental dentro de nuestra evolución. O sea, a lo mejor cuando teníamos que ir a cazar mamuts o que alguien se quedara cuidando a
a los cachorros de la tribu, pues esto, había que saber de quién te podías fiar y de quién no. ¿Y cómo sabes eso si no conoces a toda la tribu? Pues en base a lo que se dice de cada quien. Quien Sí. tenga mala reputación, chimpún, se acabó. No, no te puedes fiar de... Dime, Vicente. No, nosotros nos guardaremos las preguntas personales, o sea, los cotilleos sobre ti para el final. O sea, que los oyentes se van a tener que esperar, si quieren saber más de ti, hasta el último momento. Bueno, Pero bueno. antes has hablado de los historiadores, tú eres un historiador, ¿no? Y que decías que eran cotillas. Pero Sí. añado yo que además quisieran ser favorecidos por la diosa fama. Y es Sí. fascinante, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más sobre el papel en tu libro y en la sociedad romana de la diosa fama? Pues sí, hombre, fíjate, Fama es muy curiosa. Para empezar, Fama, bueno, Fama es una diosa, evidentemente es una diosa, la diosa de la fama, que es una diosa que vive con los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo, y vive en una casa que es como una campana, según nos la describe, creo que es Virgilio o Tito Livio, no me acuerdo, bueno, da igual, digamos Virgilio, le pega más. Vive en una campana. Y entonces en esa campana todas las voces de que dice cualquier ser en el mundo es recibido y repite más alto y más veces las que más recibe. O sea, es una alegoría o una metáfora de la viralización. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales actuales? Se ve más lo que más veces es retuiteado o como se diga ahora, o reposteado o lo que sea. Entonces, Fama es eso, o sea, Fama es la gran red social. Pero es muy curioso porque, por ejemplo, en el primer libro que escribió nuestra civilización, en la Ilíada, ya se menciona a Fama. Homero dice que entre las filas de los soldados iba Fama moviendo los rumores y no sé qué. O sea, ahí ya existe esta diosa. Y Herodoto, en los Trabajos y los Días, que es también de hace, no sé, 2800 años, una cosa así, también dice, ten cuidado con Fama, que es muy ligera cuando la abrazas, pero muy difícil es librarse de ella e imposible soltarla o algo así, ¿no? Sí. La cita viene en el libro. Pero bueno, más o menos eso. Lo que viene a decir es que ojo con Fama, que a todos nos atrae. Ahora le preguntas a la gente joven qué quiere ser y todo el mundo dice que quiere ser influencer, ¿no? Sí, O sí. YouTube, o TikToker, o lo que sea. Antes era youtuber y antes de que hubiera redes sociales querían ser famosos. Pero ojo con la fama, porque es eso, o sea, quiero decir, en la serie, esta fama que decían, la fama cuesta y aquí habéis venido y vais a empezar a pagar con sudor, es la buena fama, es la que requiere trabajar. La mala fama cuesta muy poquito. Lo que es imposible es librarse de ella. Limpiarse de ella, efectivamente. Sí, sí, sí. Muy interesante, Paco. A mí me ha fascinado en tu libro leer aquello que cuentas de las redes sociales en Roma. Aquellos Sí, que claro que sí. profesionalmente salían a la calle a dar las noticias, ha ocurrido tal cosa, y se iban donde había aglomeraciones. Sí, Pero sí. aparte de eso, cantaban, y aparte de esto, el bar tal ha traído de las Galias La la nueva mejor. cosecha. Exactamente, ¿no? Claro que Que sí, sí, son sí. puras Eso era. redes sociales. Creemos que las hemos inventado y realmente no, Nada, ya nada. existían. Nada, nada. Y no es que lo diga yo, hay otro loco, por lo menos, que ha escrito un libro en inglés que se llama Redes sociales los primeros 2000 años y se refiere precisamente a cómo, digamos, que las redes sociales existían en Roma, dejaron de existir y han vuelto a existir. La diferencia entre las redes sociales romanas y las nuestras es que obviamente las suyas eran analógicas y las nuestras no, pero las nuestras son digitales. Pero redes sociales, cualquier, digamos, medio de comunicación que te permita establecer contacto con el oyente y que el oyente pueda contestar al final. Entonces, quiero decir, esto que decías de los Striglioni, que son estos señores que iban, que son como radios realmente, que iban por el mercado diciendo las noticias y metiendo sus cuñas publicitarias, que era de lo que vivían. De ese Striglioni viene estridente, por ejemplo, ¿no? O sea que fíjate, pues estos son tan importantes en Roma, como que eran los que hacían llegar exactamente las noticias más allá, porque no sé si os acordáis de la serie esta de HBO que se llamaba Roma, que era muy buena. Sí, me acuerdo. Salía un señor que era el praeco, el pregonero, era un señor que llevaba la mano así y hablaba, bla, 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 y decía lo que tenía que decir, el que le había dicho César que dijera o lo que sea, era el pregonero. Pero claro, el pregonero lo escuchan los que están ahí. El resto de la Sí, gente no tiene radio, ni tiene Zoom, ni tiene móvil.
Entonces, pero debajo de él estaban los subrostari, que eran los que escuchaban esto y entonces luego se convertían, o se lo decían o se convertían en estrillón y iban repitiendo las noticias por la ciudad viviendo de eso. Pero aparte de esa red social, hay muchísimas maneras por ejemplo, Robin Williams, el actor tristemente desaparecido, cuando estuvo en Pompeya, él dijo que Facebook, que entonces era la red social que existía, se había inventado allí y lo dijo después de ver unas pintadas en la pared de un bar en las que un señor había escrito Pepe ama a la tabernera y otro escribió debajo deja en paz a la tabernera, Pepe, que no te quiere a ti, me quiere a mí. Y Pepe volvió a contestar, ¿y tú quién eres? ¿Y para qué te metes? Y déjame en paz a mí y tal. Y entonces se estableció una discusión ahí digna de Twitter o de X o como se llame, ¿sabes? Que no tiene parangón, digamos, hasta hace muy poquito, hasta nuestras redes actuales. Pero eso, para empezar, ¿qué tiene que ocurrir para que exista una red social? Que mucha gente pueda escribir. Porque evidentemente, si el tío que va al bar puede decir Pepe ama a la tabernera y alguien le puede contestar y alguien lo ve y se ríe, es que la gente sabe leer y escribir. De hecho, Pompeya está lleno de pintadas y de grafitos, de anuncios políticos, publicitarios, inmobiliarios, o sea, de prostitución, de todo tipo, insultos, maldiciones. Y Pompeya es la única ciudad que conservamos. Si conserváramos todas las demás, a lo mejor tendríamos que todas eran pintadas. Pero y luego, aparte de esto, ya hemos hablado del muro, que si pones un muro, alguien pintará algo. Y esto, y de la radio o de la red social, digamos, TikTok, que serían los tíos estos que iban por ahí corriendo. Pero es que luego también había influencers, que yo los llamo influencers de verdad, y followers de verdad, que serían los patrones y los clientes. Que estos patrones, para que nos entiendan los que no nos estén oyendo y no hayan leído todavía el libro, pero oye, ahí está. Un libro que tenemos aquí en pantalla y que se llama Crónica Rosae, los escándalos de la Roma clásica, de Paco Álvarez, con el que tenemos el gusto de hablar. Perdona que te interrumpa, continúa. No, gracias, Paco. Pilar. No, estupendo. Pues te decía que, quiero decir, había unos señores, que eran los señores importantes, los influencers, los patrones, literalmente, que eran pues un poquito como imaginaros Vito Corleone multiplicado por muchos, ¿no? Entonces, si os acordáis de la película, la gente iba al padrino, a la primera, y le pedía favores porque era la boda de su hija, y entonces él decía, bueno, en nombre de la boda de mi hija yo haré esto por ti y algún día tendrás que servirme. Decía, claro. Y se lo dice, por ejemplo, al de la funeraria y tal. Pues en Roma pasaba parecido. O sea, que decía, en Roma, cada vez que cuando se despertaba por la mañana la gente iba a casa de su patrón, a lo que fuera, a pedirle un favor, un trabajito para alguien, aválame en un préstamo, o que a ver si recalifican el terreno de mi abuela, o lo que sea, o simplemente para estar, le daban un desayunito, no sé qué, y luego cuando el patrón terminara de atenderles a todos, entonces el patrón se iba a hacer sus negocios o sus asuntos al foro. Y sus clientes le seguían literalmente, o sea, eran followers de verdad, que iban con él caminando y la persona era más importante cuanto más followers tuviera. O sea, como ahora. Porque ahora mismo, ¿quién eres? ¿Cuántos seguidores tengas? O sea, yo qué sé, para cualquier cosa. Tú ahora mismo dices, tengo 1 millón de seguidores, por lo que sea, me da igual. Por lo que sea, tienes 1 millón de seguidores y llamas a una tele y te dan un programa. O mira, yo qué sé, hay un futbolista brasileño que ahora está trabajando en Arabia Saudí que cobra 500.000 euros por post. Dices, qué barbaridad. Ya, pero es que tiene 300 millones de seguidores. Entonces, ahora, en Roma, claro, 300 millones de seguidores no podías tener porque no cabían en la calle. Pero por otra parte, esos seguidores te tenían que seguir de verdad. Ahora seguimos a alguien porque le hemos dado un botón. Ya está. No. Ahí no hay que levantarse todas las mañanas. Muy interesantes dos cosas. El nivel de alfabetización que había en la época. Yo no había caído en eso, no había reparado en el tema, ¿no? Porque efectivamente, si la gente escribía era porque había suficientes lectores, personas interesadas, transeúntes en la calle que podían leer el muro, ¿no? Y otra cosa es cómo captaron la importancia estos
histrión, ¿cómo les llamabas? Los que daban la noticia del nombre del restaurante aprovechando. No, Strioni. 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 Es como estridente. Sí, Strioni. Strioni. Sí, Strioni. Histrión es actor, que también Sí, es sí, parecido. sí, Pero, por eso andaba con dudas. sí, sí. Strioni. Entonces, estos personajes supieron rápidamente que donde había tráfico humano, que es lo que ahora en las redes llamamos tener tráfico, es decir, Sí. muchos de los influencers lo que quieren es tener tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay suficiente gente que está pasando por esa pantalla, la está escuchando y es una oportunidad para lanzar una cuña publicitaria. Claro que Y sí. entonces ellos lo inventaron, que somos romanos, como tu libro decía antiguamente, Sí, en sí, el libro sí. anterior, ¿no? Sí, Tenemos sí, una no, gran herencia totalmente. romana. Totalmente, somos totalmente romanos. Fíjate que es que, claro, además el que escuchara al Strioni, si la Sí, noticia era lo suficientemente curiosa, luego la repetía. Porque, claro, sí. tú estás en el mercado y llega un tío gritando y dice, yo qué sé, pues han desterrado a Julia, la hija de Augusto, por adulterio. Y tú dices, uy, notición. Entonces, en cuanto te vayas al bar o a casa o lo que sea, ¿sabes qué ha pasado con Julia? Pues la han desterrado porque ha cometido adulterio con Julio o Antonio. ¿Qué me estás contando? Y entonces, pum, esa persona se lo dice a otra, y a otra, y a otra. Y cada vez que lo decimos, engordamos un poquito la noticia, la hacemos más interesante, porque que nos gusta, bueno, porque si lo repetimos 4 veces y vemos qué parte ha sido, digamos, ha recibido más clics, a partir de ahí vamos a repetir de esa manera más la noticia. Sí, O sea, si sí. hemos dicho, oye, pues a Julia Antonia, a Julia, la hija de Augusto, la han desterrado. Y nadie nos dice. Empezamos a añadirle sal, sal y sal, ¿sabes? Hasta que veamos que la gente reacciona, hasta que. Asumir. Y al final ahí que tenemos un clickbait, ¿no? O sea, hasta que Sí, sí, tengamos un sí, sí. titular que Sí, sea para que la gente pique y haga sí, clic. Y al sí. final terminamos, el titular sería, ¿sabes con quién se ha acostado la hija de Augusto? Y a lo Sí, mejor eso tendría más clics, ¿sabes? sí, Pero es igual, igual, igual. sí, O sea, sí, no, quiero decir, es el teléfono estropeado y es sí, como sí, hemos sido siempre. O sea, sí, sí, en la democracia de Atenas ya se quejaba Demóstenes de que sus contrarios políticos esparcían rumores contra él. Claro, porque, claro, oye, pues a ver, Demóstenes, yo qué sé, no sé, no le da dinero a los pobres, o lo que sé. Bueno, hubo un caso en Roma de un Escipión que es muy moderno también, porque es un poco dentro de la teoría de la cancelación, ¿no? sí, Que es un Escipión, Escipiones hubo siglos de familias muy, muy importantes, y este se presentaba para edil, para algo así como alcalde, y sí, todo el mundo sabía que iba a salir y tal. Y entonces hizo un discurso estupendo, no sé qué. Y después bajó a darle la mano a la gente, igual que hacen los políticos ahora, tal, qué tal, no sé qué. Y en esto uno de los que le dio la mano tenía la mano muy áspera. sí. Y Escipión le dijo, amigo, es que caminas sobre las manos, porque qué manazas tienes. Y jajaja, todo el mundo se rió, jajaja. Pero uno que estaba al lado dijo, este tiene las manos así porque trabaja con las manos. Escipión se burla de los campesinos. Uh, ¡Pum! Se uh, acabó. uh, uh, Perdió uh. las elecciones. Se corrió ¡Ah! la voz de que a Escipión no le gustaban los campesinos y no ganó las elecciones, pero Pues, ¿y pues cómo? Si no fíjate, había redes sociales. ¿Cómo? Hombre, porque sí que las había. no quiero nombrar un caso reciente ¿Verdad? por Pero un es pico de la parecido. vaca, la que le ha Mm, costado, lo eso. que le ha costado. Pero es eso, los abuelos decían, uno solo que lo sepa y lo sabe toda la aldea. Pues es Sí, lo mismo. O sea, que sí, decir, sí, sí. nuestras abuelas no tenían Instagram para decir, oye, que está hecho no sé qué. O los posibles votantes de Escipión no tenían redes digitales para mandar WhatsApps diciendo, no votéis a este tío que no le gustan los campesinos. Pero al final las noticias vuelan. Y sobre Sí, todo lo sí, que sí, sí, decía, sí, como decía Vicente, como hablábamos con Vicente, la mala fama, la mala sí. La reputación. mala reputación. Bueno, Yo pienso estamos algo siendo mientras. muy teóricos, muy técnicos, y yo creo que la gente quiere sangre, ¿no? Quiere un poco Bien, bien. entrar al trapo, ¿no? ¿Nos podías contar algunos de los escándalos? Mira, a mí hay uno que me encanta, que la Ujú. civilización occidental
esté basado sobre el rapto de las Sabinas. Una fiesta donde se roba a las mujeres me parece una manera sublime de empezar una civilización. Y un cotilleo excelente. Pero te dejo que elijas a ti. ¿Podemos hablar de eso ahora o nos cerrarán el programa? Dios mío. Paco, afina, Oye, no, afina. mira, podemos hacer una versión light. ¿Os acordáis de cuando éramos, bueno, cuando yo era pequeño, vosotros a lo mejor no habéis nacido, había una película que se llamaba Siete novias para siete hermanos? Eso es, sí. Pues estaba basada en esto. O sea, quiero decir, Ah, la película era de sí, unos señores que vivían, eran siete hermanos que vivían en la montaña, en una cabaña y no sé qué, eran leñadores. Y sí, claro, no había mujeres. Y entonces dijeron, ¿y cómo hacemos? Y no sé qué. Y entonces, en una fiesta, pues secuestraron a siete chicas y que pasaron el invierno con ellos porque hubo una luz y no sé qué y tal. Y luego ya, pues se habían amigado, ¿no? Lo de Roma es un poco más bárbaro porque sucedió en época mitológica, ¿no? Porque esto fue Rómulo. sí, Entonces, Roma era el Capitolio, ¿no? La parte de arriba de una colina. La parte sí. de abajo eran los suburbios, que eso quiere decir suburbio, quiere decir suburbe, debajo de la Suburbia, sí, ciudad, sí. literalmente. Entonces, ojalá estaban ahí. De hecho, entonces la ciudad no estaba muy claro que se fuera a llamar Roma, y ni la colina, la llamaban Asylum porque entre otras cosas él para que hubiera gente, dijo, pues toda la gente, todos los que persiga, que sean perseguidos o delincuentes de las ciudades alrededor, que vengan aquí que yo les acojo. Así empezó el tema. Entonces, claro, ¿qué te puedes esperar de esta gente? Porque de pronto dijeron, yo digo en el libro, pues eso, tío, aquí no hay tías. Pues muy bien, somos todos muy malotes, todo lo que tú quieras, pero no hay chicas. Entonces, claro, y alguien dijo, hagamos una fiesta. Y Sí, entonces, claro, hicieron una fiesta, invitaron a los vecinos, que eran los sabinos de la ciudad de Joaquín, Sabina. sí. Y entonces vinieron y en un momento dado, cuando estaba todo el mundo estupendo, bailando, no sé qué, pues hop, secuestraron a las chicas y se subieron a la colina. Y entonces, Sí, pues claro, los otros les declararon la guerra, fue una movida de narices, y según cuenta la leyenda, al final las chicas se interpusieron entre sus maridos y sus familiares y hubo paz y al final reinaron juntos el rey de los Sabinos y el otro y todos se amigaron y tal. Pero bueno, es una leyenda. Pero es muy curioso que una leyenda tan burra sí, sea el nacimiento de la ciudad que es la más civilizada sí, del sí, mundo después sí, de Atenas, si sí, quieres, ¿no? sí. Bueno, pero a Y fuerza de no pecar de anacronismo, aquellas cosas que sucedían en aquella época tenían su contexto, no las podemos traer al presente ni totalmente de juzgarlas acuerdo, desde totalmente de nuestra acuerdo. mentalidad. Muchas veces hablo, me dicen, ya, bueno, pero es que la mujer en Roma estaba muy mal y tal. Y digo, bueno, sí, ¿en comparación con quién? O sea, ¿la comparamos con las mujeres de otro sitio de su época o en comparación con nosotros? Si lo comparamos con nosotros, obviamente es terrible, Sí, pero si lo comparamos con las mujeres de Persia o de la Céltica o las pictas, que salen muy guapas en las pelis vestidas de azul y tal, sí, pero normalmente las tenían atadas a un árbol, ahí en la sí, profunda Germania. No nos creamos que protagonizaban pelis ni nada parecido. sí, sí, sí. Claro. Una cosita que te quería, no sé si es tu turno o el mío, Vicente, ¿cómo El vamos? tuyo, Pilar, el El tuyo, mío, Pilar. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues los lugares donde se cotilleaba más, porque he oído, bueno, los hombres eran La pelu. cuidados a los gimnasios, a los vestuarios, las barberías, yo no sé si había Sí, peluquerías de mujeres también, ¿dónde se no. cotilleaban más y quién llevaba la delantera a quién? ¿Eran más cotillas los hombres, las mujeres? Pues fíjate que uno de los primeros refranes que se conservan de la historia del mundo, no de Roma, es Sí, un refrán sumerio que dice que lo que se diga en el cuarto de las mujeres será conocido por todos enseguida, más o menos. Es un refrán que tiene como 7.000 años de antigüedad y es evidentemente pues un poquito machista. En Roma cotillaba todo el mundo. Posiblemente el mayor cotilla que conozcamos es Cicerón, Marco Tulio Cicerón, que aparte de ser el mayor cotilla, también fue el mejor político, posiblemente sí, abogado, etcétera, etcétera. Y era tan cotilla por ejemplo, eso, que escribía a sus amigos diciendo, aunque no tengáis nada que contarme, escríbeme diciéndomelo, ¿sabes? O también hay otra vez que le dice, no te voy a contar los cotilleos porque
no es digno de nosotros. Pero ¿sabes qué han encontrado en el equipaje de Mario, que murió, un señor que murió de viaje, no sé qué? Sí. En su equipaje han encontrado los retratos de 4 mujeres casadas. Y, no era apenas cotilla. Entonces, ¿dónde se cotillaba? Pues en las termas, sin ninguna duda, en las cenas. Las cenas eran eventos sociales, siempre Sí, se cenaba, era como en los abuelos, no sé, o más que los abuelos, antes la gente recibía en su casa un día a la semana a sus amigos. Pues los romanos se han parecido, no sé, los Gómez reciben el miércoles, sí, ¿vale? sí, Y entonces el día que no es miércoles ponen ahí unas pastas y un té y no sé qué para sus amigos, y el resto de los días van a visitar a otros, o unos reciben sí, el jueves, otros tal cual. Pues los romanos hacían, o no, algo parecido. Quiero decir que cenaban cuando era posible en casa de amigos. Y en esas cenas, obviamente, se hablaba mal, pues por ejemplo, hay casos de que se hablaba mal del emperador, y eso en tiempos en los que había una cosa que se llamaba agentes in rebus, que eran una especie de Gestapo, digamos, que iban por ahí escuchando a ver qué es lo que se decía del emperador. Entonces hubo una cena en la que es famosa, está documentada, en la sí, que el anfitrión dijo, pues yo creo que nos iría mejor si yo fuera el emperador en vez de este paturdo, en vez de este petardo que tenemos y no sé qué. Y sí. sí, sí, jajaja, ja, ja, todos le rieron la gracia, y entre los que estaban cenando, él no lo sabía, pero había Un un Gestapo. agente secreto, un Stasi, eso sí. Entonces, en una semana detuvieron a todos y no se supo más del tema. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Dónde se cotillaba? Pues en todos lados. Las mujeres tenían menos peluquería que los hombres barbería, Sí, porque hasta la época de Adriano, claro, se puso de moda no tener barba, sí, y era complicadísimo afeitarse. A uno mismo no podías porque no había espejos ni cuchillas lo suficientemente buenas. Entonces la gente iba al tonsor. Si podía, tenía uno, pero si sí, no, ibas a la calle, era más divertido, y hacías cola para que te afeitaran e incluso te peinaran. Y sí, ahí, por ejemplo, nuestro amigo Marcial, que es un humorista de Bilbilis, de Calatayud, sí, escribió un montón de epigramas muy divertidos sobre las cosas que escuchaba y veía en el barbero, ¿no? Desde el clásico calvo como yo, lo que se peinaba así para y tal, y decía, eres calvo, por mucho que disimules y te pongas volutas y el pelo para un lado, el sí, viento despegará tu trampa, ¿no? sí, sí, O uno que se teñía el pelo, de lo de teñirse el pelo, claro, de eso hay varios. Había uno de eso que se teñía y le dice, hoy eres cuervo si ayer eras cisne. sí, Dice, cuando llueva la primavera hará ver cuál es tu color de verdad, ¿no? sí, Que de esto de teñirse las canas también había una anécdota muy curiosa del emperador Adriano, sí, de aquí de Santiponce, de Sevilla, que es que había un señor que iba a pedirle no sé qué favor todos los días. Y sí, entonces, o todos los días o muy a menudo, y Adriano siempre se lo negaba, por el motivo que fuera, pues no estaba de acuerdo con que ese señor tuviera que tener ese beneficio. Y pasaba el tiempo, y pasaron años, según esto. Y en una de estas, el señor este que venía a pedir se tiñó las canas de sí, morenito, ¿eh? Y entonces volvió al día siguiente a presentarse donde Adriano, y sí. parece que Adriano le dijo, dice, pero ¿para qué vienes si ya le dije a tu padre que no? Quiero decir que lo de teñirse y que la gente se ría. Desveló la trampa. Sí. O sea, que lo de reírse de la gente que se tiñe y de cosas de peluquería y todo eso, sí, sí, es muy. Éramos muy a eso. Y los bares también. Pero es que luego, el, claro, quiero decir, cuando conoces imaginaros que es vuestro primer día en la emisora y coincidís en la máquina de café con alguien que no conocéis de nada. Hablaréis de una persona que conozcáis los dos. Lo hacemos tu amiga, pregúntaselo a tu amiga psicóloga. Sí, ¿Por sí, qué? Porque a partir de ahí creas un vínculo, ¿sabes? Porque, yo qué sé, si luego ya te conoces más, a lo mejor hablarás del jefe, mal o peor. Pero, es cierto, pero es cierto, es cierto lo que dices. Sí, 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 lo claro, he porque necesitas experimentado, tener sí, una persona en común para sí, saber, quiero decir, si esta persona opina lo mismo que yo sobre sí, tal otra, sí, me puedo fiar de ella. sí, Entonces, tú imagínate, yo que sé, que haces, no sé, es como cosas que son, hablabas del fútbol antes, ¿no? Que es sí, casi como la religión ahora. Si de pronto estás ahí en una máquina de café y dices, oye, pues yo soy de tal equipo, y la otra persona
pues yo también, y no sé qué y tal, pum, creas un vínculo como si Se te crea hubiera el dicho, vínculo, sí, sí, claro, que fuera de tu pueblo, que sí, sí, no tiene ningún sentido, no lo conoces de nada. sí, Pues sí, esto es parecido. sí. Y si queréis más sangre, podemos hablar de Julia, que antes la hemos dejado ahí caer. De El Julio adulterio César, de ¿te Julia. refieres? O de Cleopatra. Bueno, lo que digáis. Hay tela para cortar, ¿eh? Sí, 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 bueno, sí, podemos hablar de todos los famosos. Coge el hilo, coge tú mismo, te invitan. Julia, Julio César, Cleopatra, dan para mucho juego para sí. Lo de la alfombra, si es verdad o no es verdad, que a mí no me cuadra del todo. ¿O qué hubiera pasado si Julio César no llega a morir e invade Partia? ¿Qué hubiera pasado? Por Joder, ejemplo, hay eso sí que hay habría tema, molado. pero elige tú el Pues mira, famoso. vamos a una historia corta de Julia y la larga de Cleopatra. Julia, la hemos mencionado antes así un poquito de pasada. Julia fue, salvando las distancias, un poquito como la Lady Di de su época, en el sentido que no es que fuera la princesa del pueblo, era más como la princesa del amor. O sea, que decir, sí, su padre prohibió todo tipo de relaciones adúlteras en una época en la que el consentimiento no era suficiente para que una relación fuera legal. Aparte de ser consentido, por supuesto, y entre adultos, por sí, supuesto, solo se podía tener sexo o bien dentro de tu matrimonio, o bien con prostitutas, o bien con tus esclavos o esclavas. Punto. O sea, dos chicos por la calle, un chico y una chica se conocen, oye, tal, no sé qué, brum, y ligan. No, eso era no, ilegal. sí. Era motivo de que te pudieran exiliar de Roma y quitarte la ciudadanía. Pero claro, como dijo Ovidio, dice, da igual lo que prohíbas, dice, no, no puedes limitar el deseo. Y es así, o sea, que decir, precisamente a lo mejor lo que lo hizo más divertido fue que estaba prohibido. Entonces, claro, la gente se puso de moda ligar y contravenir la ley. ¿Y quién lo hizo, entre otras? Pues Julia, la hija de Augusto. Entonces, la ley decía que había que desterrar a quien fuera condenado por adulterio y la gente decía, va, este no la va a condenar porque es su hija, al fin y al cabo es su única hija y tal, y entonces pues no la va a condenar, bla, bla, bla. Pero al final la condenó al destierro en Pandataria, que era una isla de mierda, con perdón, de 6 metros cuadrados, en la que hasta le prohibió el vino y todo eso. Y eso a ella, a su amante, que efectivamente era Julio Antonio, hijo de Marco Antonio, el enemigo de Augusto, pues Sí. le hicieron suicidarse. Ujú. Sí, son las cosas. Entonces, el caso es que estando ella exiliada, pues claro, seguía viendo, al revés, se mitificó su figura y se ha sacrificado por nosotros, por todos los amantes, no sé qué tal. Y entonces había auténticas manifestaciones en Roma pidiendo que liberara a la Julia. princesa del amor, que volviera Julia a Roma. Y entonces, en una de esas, parece ser que en una representación teatral, estaba Augusto sentándose y entre el público se oyó eso, ¡que vuelva Julia! Y entonces Augusto se levantó así muy digno y dijo, antes tendrá que juntarse el fuego con el agua. Y se sentó. Bueno, vale. Bueno, pues esa noche la manifestación fue con antorchas a la orilla del Tíber a arrojarlas. A la orilla del río. Bien, bien. Ahí nacieron los rebeldes, Ahí, para que se los juntara el fuego con críticos. el agua. ¿Cómo luchas con eso? De ningún modo. ¿Volvió? No volvió. No volvió a Roma, pero sí la trajo a Italia y tal. Tampoco terminó bien la pobre, pero sí por lo menos la trajo de vuelta a Italia y terminó con una vida, si no tan disipada, pues sí, más normal. Pero bueno, Julia es una de muchas. O sea, y historias que creemos conocer, porque insisto, o sea, todo lo que consideramos historia antigua, como tú has dicho muy bien, Pilar, no hay que acercarse a ella es que hablan latín. ¿Sabes? Eran exactamente igual que nosotros, o peores aún, si cabe. Entonces, quiero decir, hay gente, mira, Mary Bird en Inglaterra, por ejemplo, ojalá yo le llegara a la altura de los zapatos, pero quiero decir, Sí, es una persona que escribe y que lee sus libros, que suelen ser bastante entretenidos y todo es bastante riguroso. Yo, en todo lo que escribo es todo lo riguroso que puedo sí, y está, hay una bibliografía curiosa y seria y todo eso, y no me invento nada. sí, Cosa que algunos suetonios sí se inventaba, él mismo lo dice. Pero bueno, o Dion Casio copiaba a Suetonio, pero sí, añadiendo, como decíamos antes, un poquito más de sal. sí, sí, Suetonio sí. es el que se inventó que Nerón estaba tocando la lira cuando se quemó Roma.
Mientras que Tácito, que hemos dicho que se habla del incendio, dice que Nerón ni siquiera estaba en Roma. Entonces, pero Un bueno, cronista creativo, le quería ahí, dar su ahí. impronta creativa. Muy bien. Y Y nada, y luego sobre, la sí, Cleopatra. sí, Cleopatra, es que te oí decir en una de tus intervenciones que Cleopatra era fea, fea, fea. Y ¿O nosotros no? tenemos la imagen sacrosanta de nuestra Cleopatra interpretada por Desde Elizabeth luego no era, Taylor. eso como Elizabeth Taylor no era fijo. No. Tampoco era negra, a pesar de lo que Sí, de tampoco, los de las hechos. actualizaciones que quieren hacer ahora, reinterpretar la historia, efectivamente. Claro, quiero decir, ella era macedonia, de familia macedonia. Yo de jovencito tuve dos novias de Macedonia, del país, no de fruta, y las dos eran rubitas con ojos azules. O sea, Sí, tampoco digo que toda la gente en Macedonia sea así, pero no sí, suelen ser demasiado, al menos sí. los antiguos, no eran morenos. No hay que ver nada más que un retrato de Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno es, bueno, a través de Ptolomeo, y que era el primo, digamos, el tatarabuelo de Cleopatra VII. Yo no sé si era fea o no. Lo que sí me llama la atención es que todos nos preguntemos si era fea o no. Sí. Porque no, quiero decir, ¿por qué nos preguntamos esto de Cleopatra? Yo creo que tiene que ver con que no me acuerdo qué pensador francés, es que no tengo todas mis neuronas en orden todavía, A estas dijo horas, eso, ¿no? Dijo lo de que si la nariz de Cleopatra hubiera sido más larga, la faz de la Tierra hubiera cambiado. sí, Eso lo sabemos todos, por lo menos por Asterix y Cleopatra. sí, sí, Y sí. Asterix y Cleopatra que ahí lo dice. Y esto, pues, él lo que quería decir es que cualquier, digamos, movimiento alrededor de la historia de Cleopatra hubiera cambiado posiblemente la historia del mundo. Sí, sí, Entonces, no se refería a si su nariz era así o asado, pero sí, de todos. Yo el primero, desde entonces, es si era fea, si era guapa, si era alta, si era baja, si era morena, si era verde, sí. si, yo qué sé, si tenía 5 pechos o no sé. Son todo cosas que nos... o si se bebía... ¿Pero era una mujer inteligente o no? ¿Cómo ha yo pasado creo la historia en las crónicas? ha pasado muy mal, ha pasado muy mal. También Yo, tampoco le pobrecita. adornaban las virtudes de la inteligencia. No, no, es que la pobre, claro, tenía un hijo con Julio César. Ujú. Entonces, casi seguro que era de Julio César. Y Augusto era hijo adoptivo de Julio César. Y aunque el hijo de Cesarión, el hijo de Cleopatra, no era romano, quiero decir, las leyes las cambian los que hacen las leyes, ¿no? Absolutamente. Entonces, quiero decir, de pronto si Cesarión se presentaba ante el Senado y el Senado votaba por darle la ciudadanía romana, a lo mejor se habría encontrado Augusto con un competidor de la misma sangre que Julio, mientras que él era un sobrino nieto. O sea, Sí, que sí. tenía no sé, un 20% de sangre juliana. Entonces, el otro era hijo de una reina del país más rico del mundo entonces, que era Egipto, y de Julio César, que era un dios. No lo Ujú. olvidemos. O sea, Claro, claro, claro. no lo olvidemos. No es simplemente que fuera hijo de Julio, es que era hijo de De un Dios. dios además nombrado por el pueblo. O Sí. sea, que una cosa... Bueno, el caso es que, claro, Augusto tenía que hacer ver que Cesarión no era hijo de Julio, para empezar, y que Cleopatra, pues era una mujer, digamos, con moral distraída, tal manera que pudiera demostrar que el hijo no tenía por qué ser de Julio. Ujú. Entonces, ¿qué hizo? Llamar a Fama, la diosa, y crear la peor fama posible alrededor de Cleopatra. E incluso, antes hablábamos de redes sociales y virilización, un invento de Augusto, perdón, para viralizar sus mensajes contra Cleopatra, fue meter pequeños tweets en monedas. Y ¿Cómo? qué mejor manera de viralizar que tú Desde hagas en luego. una moneda de plata ponga Cleopatra es la reina de las bestias, por ejemplo. Y entonces, claro, ¡Qué atrevimiento! claro, de ahí, pues a eso, a inventarse todo, que si se presentó ante Julio envuelta en una alfombra, que hombre, queda muy bonito en las pelis, ¿no? Pero como dices, Vicente,
Yo no sé si el dictador de Roma recibía a los vendedores de alfombras. Tengo mis dudas, ¿no? ¿O no tenía algún otro que le hiciera ese trabajo? Tenemos que ir Claro. acabando, Paco. Oye, pues sí. Pero, El caso es ese, como, mira, como te ha termino con avisado Cleopatra. y el que avisa no es traidor, te ha avisado Vicente, que dejaríamos para el final cotilleo sobre ti. Ah, bueno, Entonces, eso mi es muy aburrido. pregunta es, ¿se liga más escribiendo libros como los que tú haces, llenos de escándalos, de sentido del humor, donde se usan todas las artimañas habidas y por haber para hacernos lo más fácil la lectura sobre la Roma clásica? O al menos te da toda esta investigación te dará para conversar con mujeres apreciables, ¿no? Desde luego, desde luego. Hombre, con mujeres y con hombres, ¿eh? Los hombres somos más cotillas que las mujeres. Unos cargan la lana y otros llevan la fama, ¿no? Sí. En este caso, las chicas tenéis esa fama de cotillas, pero que va, nosotros somos mucho peores. Y eso, mira, yo me conformo con que quien lo lea se entretenga, consiga una sonrisa y Sí, esto, y crear afición, que se sí, acerque más a Roma. Me da igual que lea un Asterix, que lea Meribert, que lea Santiago Posteguillo, quien por sí. cierto me utiliza en su bibliografía, de lo cual estoy muy Bien, honrado, y esto, o lo que sea, o vea la serie de Roma que hemos dicho, o Yo Claudio, que es una maravillosa serie de ficción, o lo que quiera, pero que se acerque a Roma porque va a encontrar el pueblo de sus abuelos, va a encontrar cómo éramos nosotros y eso, y es lo que he dicho, ahí hay un montón de anécdotas en el libro y en la historia y es muy, muy divertida la historia si nos acercamos a ella con una sonrisa en vez de con... Uy, 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 en como lo vez de hemos con hecho miedo. en este programa, ¿verdad, Vicente? Que son mensajes valiosos los que nos traslada Paco Álvarez. Sí, eso iba a decir, que es un mensaje muy valioso, que interesarse por la historia de una manera apasionada, como lo hace Paco en su vida diaria y sobre todo en este libro que presentamos, pues creo que es de utilidad y además hace la vida que no sea aburrida, la historia que no sea un tostón, que sea realmente aburrida y con ganas de enfrentarse a ella, a estudiantes, a todo tipo de personajes. Entonces, Gracias. aquellos que quieran iniciarse en las interioridades de la historia, como yo mismo, que me encanta, pues nos alegra y nos facilita mucho la labor un libro como este de Paco, Crónicas de Rosa Rosé. Con un Muchas gracias, subtítulo que Vicente. dice Escándalos en la Roma clásica, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Chismes, cotilleos, dimes y diretes de hace 2000 años. En riguroso, con una rigurosa documentación y contrastación por parte Absolutamente. de una persona como Paco, que es historiador, además de ingeniero y otras muchas cosas que ustedes podrán encontrar en Google si se interesan por él, que seguro que sí. Bueno, y eso ha sido todo por hoy en Living es Radio Cultura. Gracias por sintonizar con nosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Chao, chao. Chao, gracias. A vosotros. La historia de Roma nunca fue tan divertida. Únete a nosotros este jueves 14 de septiembre a las 19 de la tarde, las 7 de la tarde, en Casa Mediterráneo para disfrutar de Paco Álvarez. Descubre cómo el humor se combina con la cultura en un viaje fascinante por la Roma clásica. No te quedes en casa, ven y ríe con nosotros mientras aprendes con las historias que Paco Álvarez nos cuenta. Lo repetimos por si hay alguien que se ha despistado. Jueves 14 de septiembre a las 7 de la tarde en Casa Mediterráneo con Paco Álvarez. Os esperamos. Chao, chao.